¿Alguna vez te has sentido atrapada en una relación que parece perfecta desde afuera, pero en la que, poco a poco, la chispa se ha ido apagando? Hoy voy a contarles mi historia, una historia en la que la rutina y el silencio se convirtieron en mi única compañía, hasta que alguien inesperado llegó para recordarme lo que realmente significa sentirse deseada y comprendida. Mi esposo no me satisface, pero su hermano sabe justo lo que necesito. ¿Cómo terminé aquí? Antes suscríbete, dale like y comparte. Cuando conocí a Martín, era el tipo de hombre con el que una sueña casarse, responsable, dedicado, siempre tan atento a los detalles y a mí. Tenía esta manera de mirarme que me hacía sentir única, como si yo fuera lo único en su mundo. Pero, con el tiempo, todo eso se fue apagando, no de golpe, sino poco a poco, como cuando te das cuenta de que la llama de una vela se va consumiendo hasta que apenas queda un parpadeo de luz. Ahora vivimos en una rutina tan predecible que hasta los silencios son los mismos todos los días. He tratado de acercarme, de iniciar conversaciones profundas, de intentar recuperar esos momentos en los que la química estaba viva entre nosotros, pero todo se siente tan superficial. Cuando me acerco, siento que él se aleja un poco más, como si mis intentos por conectar solo lograran que él levante más murallas. Hay noches en las que, tras intentarlo y no obtener respuesta, termino mirando el techo con una sensación de vacío que me carcome. No es que no haya amor, creo que sí lo hay, pero me pregunto si es suficiente, porque el amor, sin esa chispa, sin esa complicidad, se siente a medias. Me veo a mí misma ansiando una conexión que él no parece entender, buscando en él algo que ya no puedo encontrar. Luego aparece Samuel, y es como si el universo me recordara todo lo que alguna vez quise sentir. Él es el hermano menor de Martín, pero tienen personalidades completamente distintas. Samuel es de esos hombres que, cuando entran en una habitación, simplemente se adueñan del espacio. Tiene esta seguridad que lo envuelve y un aire seductor que, aunque trate de disimular, siempre está ahí. Es como una mezcla entre peligro y confianza, algo que no puedes ignorar. No había sentido algo así en mucho tiempo. Samuel no es solo un rostro atractivo, tiene una mirada que parece escudriñar, como si pudiera ver más allá de lo que muestras, y me hace sentir cosas que pensé que ya no existían en mí, sensaciones olvidadas. No puedo evitar compararlo con Martín, y cada vez que lo hago, siento cómo mi insatisfacción crece. Él es todo lo que Martín ha dejado de ser. Samuel pasa por la casa con frecuencia, es lógico, es parte de la familia, pero hubo una tarde en particular que lo cambió todo. Martín estaba fuera, ocupado como siempre, y Samuel vino a dejar algo. Sin pensarlo, nos quedamos charlando en el living. La conversación fluyó de una manera tan natural que ni siquiera me di cuenta del tiempo que pasaba. Hablamos de cosas profundas, de sueños, de miedos, y en un momento sentí una tensión en el aire, algo que no estaba allí antes. Sentí que Samuel estaba viendo partes de mí que ni siquiera yo había mirado en años, y esa conexión, aunque me daba miedo, también me hacía sentir viva de nuevo. No fue algo que buscara, pero en ese momento sentí que era justo lo que necesitaba. Después de esa tarde, hubo un cambio en cómo Samuel y yo nos mirábamos. No podía evitarlo. Sentía que él me entendía en un nivel que nadie más lo había hecho. Y cada vez que hablábamos, cada vez que compartíamos una sonrisa o una mirada, sentía que esa conexión emocional se intensificaba. Él no solo escuchaba lo que decía, entendía mis silencios, mis gestos, mis dudas. Y en ese proceso, sin darme cuenta, me fui abriendo a él de una forma que no había hecho con nadie en años. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. Lo que más me duele es la culpa. Sé que no está bien sentir esto por el hermano de mi esposo, sé que no debería quererlo como lo quiero, pero al mismo tiempo no puedo evitarlo. Me encuentro atrapada entre la culpa que me asfixia y el deseo que me consume. Me siento dividida, como si mi corazón y mi mente estuvieran en una constante batalla. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo terminé queriendo algo tan prohibido? Pienso en Martín, en cómo esto afectaría no solo a nuestro matrimonio, sino a la familia entera, pero entonces recuerdo la forma en que Samuel me mira y toda esa culpa se mezcla con una pasión que no puedo ignorar. Es una lucha interna constante, donde cada vez que intento convencerme de que debo alejarme, mi cuerpo me pide lo contrario. A medida que pasan los días, Samuel parece volverse más atrevido, aunque de una forma sutil.
Hay roces que parecen casuales, miradas que duran un segundo más de lo necesario y palabras que, aunque triviales, me hacen sentir deseada. Me doy cuenta de que él sabe lo que está haciendo, sabe el efecto que tiene en mí, y eso solo intensifica el deseo que siento. Es como si cada gesto suyo encendiera una chispa que lleva tiempo apagada. Intento ignorarlo, convencerme de que todo esto es un error, pero su cercanía me desarma. La forma en que me hace sentir, ese fuego que me consume cada vez que está cerca, es algo que no puedo ignorar. Él sabe lo que necesito, sabe cómo hacerlo, y esa certeza es tan peligrosa como irresistible. Cada vez que me pierdo en estos pensamientos, intento aferrarme a los recuerdos felices que tengo con Martín, a esos momentos en los que éramos inseparables. Pero cuando Samuel está cerca, todo eso parece desvanecerse. Es como si, por más que lo intente, esos recuerdos felices no pudieran llenar el vacío actual. Me pregunto si merece la pena seguir en una relación que no me llena, si no es mejor aceptar lo que siento y dejar de luchar contra algo que parece inevitable. El dilema moral me carcome, porque sé que no debería querer lo que quiero. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso quería convencerme, pero en el fondo sabía que no era así. Martín estaba fuera por trabajo, y Samuel había insistido en acompañarme a casa tras una cena familiar. Lo veía venir desde hacía tiempo. Algo en el ambiente era distinto, pesado, cargado de una tensión que crecía entre nosotros cada vez que compartíamos una mirada. Al llegar a la puerta de mi casa, intenté despedirme, pero Samuel, con una seguridad aplastante, me retuvo con un gesto firme y suave a la vez. Sentí que me leía como un libro abierto, que sabía exactamente lo que estaba pasando por mi cabeza en ese momento. Mis palabras quedaron atrapadas en mi garganta, y en ese instante, todas las señales de advertencia desaparecieron. El primer beso fue inevitable, y en ese instante el mundo dejó de girar. Era como si todas las emociones reprimidas, las frustraciones, los deseos y las dudas que llevaba dentro, explotaran en un solo momento de pura conexión. Su beso no era solo un gesto físico, sino una afirmación, una manera de decirme que él entendía cada rincón de mi soledad, cada vacío que había intentado llenar en silencio. Con Samuel me sentí plenamente vista, deseada, y cada roce, cada mirada entre nosotros me hacía sentir más viva que nunca. Aquella noche fue nuestra. Todo lo que alguna vez había deseado, todo lo que había anhelado sin atreverme a admitirlo, se materializó en sus brazos. Samuel parecía conocer cada uno de mis deseos, anticiparlos, satisfacerlos. No hubo prisas ni titubeos. Era como si lleváramos toda la vida esperando ese instante. Sentí en sus caricias una entrega que nunca había experimentado antes, una pasión sin reservas. Me hizo sentir plena, como si de repente todo encajara, como si hubiera encontrado algo que ni siquiera sabía que me hacía falta. En sus brazos, el tiempo dejó de existir, y en cada mirada y cada suspiro compartido, me convencí de que, aunque fuera solo por esa noche, había encontrado la conexión que llevaba tanto tiempo buscando. Había algo más profundo, una necesidad de sentirme viva, de conectarme de una manera que él no había logrado comprender. Sabía que lo que había hecho con Samuel tendría consecuencias, pero no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. En mi mente, ese momento con Samuel me había dado la claridad que necesitaba para enfrentarme a mí misma y preguntarme si realmente era feliz en mi relación con Martín. Era un dilema enorme, pero también una oportunidad de sincerarme, de tomar las riendas de mi vida y decidir si quería continuar en una relación que me hacía sentir incompleta. Finalmente, llegó el momento de enfrentarme a Martín, de mirarlo a los ojos y decirle la verdad, o al menos una parte de ella. Le hablé de mi insatisfacción, de cómo me sentía sola, de cómo necesitaba algo que él no parecía comprender. Fue una conversación difícil, llena de pausas incómodas y explicaciones que nunca parecían suficientes. Martín intentó justificar su falta de atención, su frialdad, pero sus palabras no lograban llenar el vacío que sentía. En ese momento, me di cuenta de que, por más que lo intentáramos, nuestros caminos ya no estaban destinados a cruzarse. Era como si, de alguna forma, ambos supiéramos que ese amor que una vez nos unió ya no era suficiente para mantenernos juntos.
Fue doloroso, pero también una liberación, una aceptación de que, a veces, el amor no basta. Gracias por acompañarme en este viaje de emociones intensas y decisiones valientes. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más historias que van directo al corazón. Nos vemos en el próximo.